En esta serie de videos vamos a trabajar con problemas que se resuelven con ecuaciones de primer grado. Vamos a leer e interpretar los enunciados y buscar cuáles son las mejores estrategias para resolver cada tipo de problemas. En esta primera parte vamos a trabajar con problemas para pasar del lenguaje coloquial al lenguaje simbólico. Son problemas que consisten en encontrar uno o más números que cumplen con cierta condición. La estrategia que vamos a utilizar va a ser representar en la recta numérica los números del enunciado, identificar cuál es la condición que tienen que cumplir esos números y traducir todo esto en una ecuación. Comenzamos con el problema 1. Un número excedido en 8 es igual a su doble excedido en 32. ¿Cuál es el número? Recordemos que para resolverlo traducimos el enunciado al lenguaje simbólico en forma de ecuación. Veamos la solución del problema 1. La primera dificultad aparece con el uso de la palabra excedido. ¿Qué quiere decir acá? Que a un número le debo agregar 8 y al doble de ese número le vamos a agregar 32. Entonces, la ecuación que tenemos que resolver sería x más 8 es igual a 2x, o sea, el doble del número, más 32. Resolvemos la ecuación agrupando en el primer miembro los términos que tienen x y en el segundo los que no tienen x. X menos 2x nos queda menos x, igual a 24. Eso también podemos interpretarlo como el opuesto de x es 24, por lo tanto x es menos 24. Veamos que efectivamente si reemplazamos x por menos 24 en ambos miembros y operamos, nos va a quedar menos 24 más 8 menos 16 en el primer miembro y 2 por menos 24 es menos 48, más 32 es menos 16 en el segundo miembro. Se verificó la igualdad. El número que cumple con la condición es entonces el menos 24 y esa es la respuesta de nuestro problema. Seguimos con el problema 2. Calcula el número natural que sumado a su siguiente da 157. Para resolverlo, recordá cómo se representa en el lenguaje simbólico el siguiente de un número. Si el número se llama x, el siguiente de x lo representamos x más 1. Veamos la solución del problema 2. Comenzamos representando en la recta numérica un número cualquiera x y su siguiente x más 1. La condición que se tiene que cumplir es que la suma de ambos números da 157. Ya tenemos todos los elementos para plantear la ecuación. X más el siguiente de x es igual a 157. Resolvemos la ecuación, que es muy sencilla. X más x es 2x. Pasamos el 1 restando al otro miembro y el 2 dividiendo y llegamos a que x es igual a 78. La respuesta del problema es que el número buscado es el 78 porque 78 más 79, que es su siguiente, es igual a 157. Veamos qué nos pide el problema 3. Calcula dos números impares consecutivos tales que la suma es 36. Tenemos que recordar cómo representamos en el lenguaje simbólico un número impar. Si a un número par lo representábamos como 2 por n, un número impar es 2n más 1 o 2n menos 1. Veamos la resolución del problema 3. Comenzamos representando en la recta numérica un número par cualquiera, que como dijimos antes se va a simbolizar 2 por n. El anterior de ese número par será 2n menos 1 y el siguiente de 2n será 2n más 1.
A ese número le sigue 2n más 2 y luego 2n más 3. Si 2n es un número par, 2n menos 1 es impar y 2n más 1 es impar. Estos dos números impares son consecutivos, es el impar siguiente del otro impar. 2n más 3 es el consecutivo del impar 2n más 1. La condición que nos pide el problema es que tomemos dos números impares consecutivos, o sea que podemos tomar 2n menos 1 y 2n más 1, o bien 2n más 1 y 2n más 3. Y la otra condición que se tiene que cumplir es que la suma de estos dos números impares consecutivos sea 36. Para plantear nuestra ecuación, entonces, vamos a elegir 2n menos 1 y 2n más 1. Los vamos a sumar y esa suma tiene que dar 36. Si nos fijamos, menos 1 y más 1 son números opuestos, así que los podemos cancelar. Y nos queda una ecuación muy sencilla, 4n es igual a 36, por lo que n es igual a 9. Si en la expresión 2n menos 1 reemplazamos entonces por n por el valor 9, vamos a llegar a que tenemos 2 por 9, 18, menos 1, 17, ese es el primer número impar, y 2 por 9, 18 más 1 da 19, es el otro número impar. 17 más 19 forman el 36 y la respuesta del problema es que los números buscados son 17 y 19. Por último, veamos el problema 4. Dice, si a un número le sumo el doble del siguiente, me da 14. ¿Qué número es? Veamos la resolución del problema 4, que quedó verdaderamente muy fácil. Representamos en la recta numérica el número x y su siguiente x más 1. Tenemos que sumar x y el doble de x más 1 y esa suma tiene que dar 14. Esta ecuación es de las que se resuelven aplicando la propiedad distributiva. Entonces, multiplicamos 2 por x y 2 por 1 que nos da 2. X más 2x es 3x, más 2 es igual a 14. Pasamos el 2 restando y el 3 dividiendo y llegamos a que x es igual a 4. Su siguiente será el 5, el doble de 5 es 10, más 4 da 14, que es lo que pide la condición del problema. Por lo tanto, la respuesta de este problema es que el número buscado es el 4. Los 4 problemas que fuimos resolviendo hasta ahora son todos similares entre sí. En cada uno hubo que pasar un enunciado dado en el lenguaje coloquial al lenguaje simbólico, planteando una ecuación. Después había que resolver esa ecuación para llegar a encontrar cuál es el número o los números que cumplen con la condición que pide el problema. En la segunda parte vamos a seguir analizando otros problemas que también se resuelven con ecuaciones parecidas a esta.